Lo primero que debemos recordar es, si son trigonométricas inversas, pues van a hacer referencia a una función inversa. Entonces me voy a acordar de un concepto que es importante de funciones y que tiene que ver precisamente con sacar la inversa de una función. Comenzaremos con la primera función trigonométrica elemental, que sería el seno de x. Esta es la función seno de x que ustedes la están viendo en este momento en GeoGebra, ¿de acuerdo? Pero ocurre que esta no es una función inyectiva. Tú me dirás, ¿a qué viene el tema de la función inyectiva? ¿Qué tiene que ver aquí una función inyectiva? Tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en funciones, si ustedes recuerdan, que solo las funciones inyectivas, es decir, las funciones 1 a 1, tienen su inversa. Basta que yo dibuje acá la recta y igual un medio, y claramente podemos ver que la función constante y1 medio interseca a la función seno en infinitos puntos. Este es el primero y cada cierto periodo se va repitiendo. Por lo tanto, claramente se puede evidenciar con la prueba de la recta horizontal que esta curva no es inyectiva, no es 1 a 1. Recordemos el concepto. ¿Qué quería decir que una función sea 1 a 1? Que para un elemento de x haya un único y. Pero esto no ocurre acá, como les digo. Por ejemplo, aquí hay dos valores de x para los cuales hay el mismo y. En realidad hay infinitos valores de x para los cuales hay el mismo y. Sobre la curva me refiero. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo se debe corregir esta situación? Lo que se debe hacer es restringir el dominio de la función seno. Entonces, yo voy a volver a dibujar la función seno de x, pero le voy a poner una coma y voy a restringir el dominio. Voy a dibujar desde menos pi medios menor o igual a x hasta pi medios. Enter. Y si se fijan, lo que estoy considerando es simplemente una pequeña porción de toda la curva sinusoidal, que comienza en menos 90 y acaba en más 90 grados. No puedo poner en grados, no te olvides, estamos trabajando en el conjunto real, por eso es que debo expresar en radianes el valor del ángulo. Entonces, desde menos pi medios, que es 1,57, hasta 1,57. Y si se fijan, esta pequeña porción de curva seno, si yo apago la curva original, ocurre que esta función sí es inyectiva, sí es 1 a 1. ¿Por qué? Para este valor de x hay un único y no hay más. No ocurre eso en la curva completa. En la curva restringida sí. Por lo tanto, esta es la porción de la curva seno que me va a dar pie a poder sacar y dibujar la función inversa. Gráficamente, ¿cómo sale una función inversa? Lo que debemos hacer es dibujar el espejo, vale decir y igual a x. Ese es el espejo respecto al cual debemos hacer el reflejo. Sí, para que no se confunda, voy a cambiar la tonalidad de esta curva, la pondremos en un color contrastante al rojo, ¿no? Entonces ahí tienes. Esta sería la curva, este sería el espejo, y lo que vamos a hacer ahora es reflejar. Entonces, esta curva la voy a reflejar acá, y esta otra la reflejo aquí abajo. Y eso me va a dar lugar a lo que se conoce como la curva arcoseno de x. Ahí tienes. La curva que ves en morado es el reflejo perfecto de la porción o de la función seno restringida. Repito, esta es la función original, que no era inyectiva, no cumple la prueba de la recta horizontal. Por eso nos hemos visto en la necesidad de restringir el dominio para que esta porción de gráfico, este segmento de curva sinusoidal, sí pueda tener su reflejo, y de esa manera tenemos el arcoseno. Y fíjense que esta sencilla curva, bueno, no es tan sencilla como has podido ver todo el proceso, pero en forma es bastante simple, ¿no? Esta curva así de simple es la que nos permite resolver cualquier ecuación trigonométrica, y es la que se conoce como el seno inverso de x. Seno inverso de x. Si cambio a la calculadora algebraica, al sistema algebraico computacional que nos ofrece también el GeoGebra, tranquilamente podemos visualizar la derivada.
Entonces, si acá yo dibujo f de x igual arcoseno, aquí está, o seno inverso, no es correcto decir seno a la menos 1. Esa pronunciación es incorrecta. Lo que corresponde es seno inverso de x, y evidentemente me dibuja la misma curva que habíamos obtenido hace un momento. Sí, la misma curva. Y ahora también le vamos a pedir al GeoGebra que nos saque la derivada. Sí, la derivada. Y la derivada de la función seno inverso es esta curva, que es 1 sobre 1 menos raíz de x al cuadrado. Esta es su derivada. Que como saben, el proceso para obtener la derivada de una función y sacar y demostrar que evidentemente esta es la respuesta, se debe hacer con límites, con la definición formal de derivada, que es con límites. Recordemos cuál es esa. Puede ser una pregunta teórica en derivadas que también yo les haga. ¿Cuál es la fórmula usando límites para sacar la derivada de una función? No te olvides que es límite cuando h tiende a 0, etcétera, ¿no? Que tú ya conoces. Entonces, esta sería la curva y esta sería su derivada. ¿De acuerdo? Pero lo que quería explicar y lo que quería que ustedes me entiendan es cómo sale esta curva y a partir de eso cómo se puede hacer la demostración. No, obviamente la demostración es un poquito rigurosa, requiere cierto conocimiento y dominio, especialmente algebraico y de identidades y de ángulos y de trigonometría para poder hacer la demostración. ¿Sí? Y eso es lo que también acá se explica. Engancharé, por favor, todo lo que les he comentado con lo que está planteado en el libro. Como puedes ver, aquí está la curva sinusoidal, que también nosotros le hemos dibujado, y restringimos el dominio desde menos pi medios hasta más pi medios, que en decimales, como has visto, es 1,57. Esta porción de curva seno es la que va a dar pie al seno inverso. Este sería el seno inverso, el reflejo de la curva respecto a y igual a x. De manera similar, podemos trabajar con el coseno. Este es el arco coseno. Este será el arco tangente, arco secante y arco cotangente. No se olviden que hay un sentido para anotar, no solamente memotécnico, sino de relación entre seno cosecante, coseno secante, tangente cotangente. Por esas razones que también esto se representa de esta manera. Este gráfico no es de derivadas. Quizás este gráfico pueden sumarlo y pueden colocarlo en su infografía de funciones, porque aquí están dibujadas las funciones trigonométricas inversas con el dominio y con el rango. Por lo tanto, es muy útil este gráfico. Aprovecharé también para funciones. En la infografía de funciones podemos complementar. Voy a también pasarles estas imágenes ya en el grupo. Funciones trigonométricas inversas. Listo. Guardamos. Cerramos. Ya está. La derivada de estas funciones, aquí por si acaso hay una explicación funcional, ¿no? Como les muestro acá. El arcoseno tiene este dominio, tiene este rango. ¿Por qué? Porque si no restringimos, si no realizamos esta restricción, la función no sería 1 a 1, no sería inyectiva, no tendría inversa. Sí es necesario hacer esta restricción, por lo tanto, el dominio de la curva original pasa a ser rango de la inversa. Esa es una de las propiedades de la función inversa que se deben acordar. El rango de la función original pasa a ser dominio de la función inversa. Pasa lo mismo en arcoseno y en arcocoseno, porque son parientes cercanos. En la tangente y cotangente, otra es la historia, ¿no? Si volvemos al GeoGebra, yo dibujo, vuelvo a la suite calculadora. Si en este caso dibujamos la tangente de x, vemos que la curva tangente tiene esta forma. Se parece mucho a la curva x cubo. Fíjate, si yo dibujo x elevado al cubo, se parecen. Claro, la x al cubo es un poquito
más pronunciada en cuanto a la curvatura y la tangente es un poquito más extendida. Pero se parecen, no es la cúbica, se parece. Además que la tangente es periódica. Cada 180 grados se repite la misma forma de gráfico. Por lo tanto, aquí si yo dibujo y hago la prueba de la recta horizontal, pero para que haya un poco más de contraste, cambiaré de color. No, perdón, esto es lo que quería cambiar de color, no la otra. Ahora sí. Bien. Si aplicamos la prueba de la recta horizontal en la tangente, corta en un punto, corta en un punto, corta en un punto. Por lo tanto, aquí no hay necesidad de restringir el dominio. No hay necesidad de restringir el dominio. Podemos dibujar el espejo, este sería el espejo, y hacer la correspondiente reflexión. Esta parte se va a reflejar acá y esta parte aquí arriba, y van a ver que acá, desde luego, yo voy a restringir desde menos 90 hasta más 90, pero no por un tema de dominio, sino para poder visualizar mejor. Quiero aclarar eso. Entonces acá le pondré desde menos pi medios hasta pi medios. Y ahí tengo una curva completa tangente, un periodo, un ciclo. ¿Sí? Un ciclo. Tú me dirás, pero Oscar, aquí, ¿qué pasa si restringimos a un ciclo? Perfecto, hago la restricción también para que veas. Aquí voy a restringir desde 0 hasta 2pi. Desde 0 hasta 2pi, que sería un periodo de la curva seno. Esta es la curva seno. Pero igual no cumple la prueba de la recta, por más que sea un periodo o varios periodos o todos los periodos de la curva seno. Igual tienes un punto, 2 puntos. Entonces, en la curva seno, en la curva coseno, hay la necesidad de restringir dominio. Hay la necesidad de restringir dominio, ¿sí? En cambio, en la tangente no. En la tangente no. Si coloco acá una restricción, es solamente para visualizar un periodo de curva tangente. Y si ahora dibujamos la inversa, acá le pondré arco tangente de X. Ahí tienes el reflejo, ¿sí? Esta curva que se va hacia abajo, aquí se va a la izquierda. Esta curva que se va arriba, a la derecha. Y son perfectamente simétricas. Por esa razón es que en nuestro libro el dominio de la tangente es desde menos pi medios hasta pi medios. Aquí se convierte en rango. El rango pasa a ser dominio. Eso pasa en tangente cotangente. Por eso van juntitas. Seno con coseno se parecen, tangente con cotangente, secante con secante. Y a su vez hay otro tipo de parentesco. Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. ¿Sí? Eso es importante recordar. Y a partir de eso, nosotros ya podemos hacer el análisis, bien sea, como les digo, bueno, aquí lo que se hace primero es un recordatorio de ecuaciones trigonométricas, ¿no? Entender que estas curvas que ves acá son las que nos permiten resolver cualquier ecuación trigonométrica. Que, por ejemplo, en colegio, un estudiante de colegio no va a entender esto porque tiene que tener claro el concepto de función inversa, función inyectiva, todo esto. Entonces, así es como uno puede resolver una ecuación trigonométrica. Y luego, desde luego, salen las derivadas, cuyas fórmulas ya les he mostrado. De arcoseno es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. De arcoseno es menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. De arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Con que sepamos bien las tres, perfecto. Esta tabla también les puede ser útil en la infografía, pero ya hemos visto que no, porque en realidad en el último resumen está completo el ejercicio, está completo el procedimiento y están todas las derivadas que tenemos que saber. Aquí hay ejemplos donde se hace con regla de la cadena, por ejemplo, arcoseno de 2x nos piden derivar, es con regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el ángulo no es x, es 2x.
basta que haya un signo o un número y ya sabes que es cadena. Cadena, 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 cadena. Mira, fíjate, en el último, por ejemplo, hay arcoseno de e a la 2x, es doble cadena, porque primero derivas la función externa como arcoseno, luego como e y luego como 2x. ¿Te das cuenta? Cuestión de identificar. Aquí igual cadena, doble. Primero como arcoseno y luego como raíz. Primero como arcotangente, luego como 3x. Primero como arcoseno, luego como 2. Todos estos ejercicios son regla de la cadena, que también explicaré en un momento más. Hay ejercicios más estructurados, como pueden ver, donde hay arcoseno de x y hay una multiplicación, por ejemplo. Allá. Entonces acá ya se ve toda la habilidad que debes haber adquirido hasta este momento para poder realizar una derivada. Sí, para poder realizar una derivada. Integrales todavía no vamos a ver. Sí, o sea que todavía no hay cosas que voy a pasar de largo. Hay problemas de aplicación, desde luego, que tienen que ver con, por ejemplo, este instrumento que puede ser una estación total, puede ser un taquímetro que necesitamos medir la elevación, los ángulos, la ubicación, qué sé yo, etcétera. Y aquí, como les decía, viene el resumen. Y ahora nos tocaría hacer los ejercicios. Muy bien, espero que este video tutorial les haya sido de utilidad y será hasta la siguiente. Gracias.